Nuevamente, buenos días a cada uno. Como parte de nuestra vida, es común que todos sigamos algo, todos nos dediquemos a algo, le demos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra atención, incluso nuestro corazón y nuestra adoración. Pero la pregunta que quiero desde ya plantearle a usted es: ¿a quién le está ofreciendo todo esto? Todo su tiempo, toda su energía, su atención, su corazón, su adoración. El punto no es si usted lo hace o no lo hace, sino a quién lo hace. En este pasaje que leíamos al final, es decir, del versículo 6 en adelante del capítulo 13 de Apocalipsis, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos traslada de un escenario a otro. Es decir, como lo vimos en la pasada oportunidad, nos traslada del monte de Sión a una escena de advertencia mundial, donde se nos presentan tres mensajeros angélicos que proclaman, anuncian lo que nuestro texto denomina el Evangelio eterno. Un mensaje que contiene palabras que pueden sonar duras. Sí, un evangelio que aunque trae dulces palabras, también trae un mensaje amargo, fuerte, funesto. Pero tanto lo uno como lo otro es un mensaje de gracia divina, de gracia sobre gracia, pues se trata de la última oferta de arrepentimiento para una humanidad que está al borde del fin de los tiempos y del juicio final. Así que Dios le habla a usted hoy de ese tema, no para aterrorizarlo sin sentido, más bien para ponerlo alerta acerca del peligro que acecha su alma. También hoy habla el Señor este mensaje a usted, hermano, a la iglesia, para ofrecernos una visión de la justicia de Dios que imprima en nosotros santo y reverente temor que nos sirva para fortalecer nuestra perseverancia fiel al Cordero de Dios. Por eso le propongo que llamemos nuestra meditación de esta mañana: permanezcamos fieles al Cordero en un mundo infiel. Permanezcamos fieles al Cordero en un mundo infiel. Y vamos a tratar nuestro tema bajo tres enunciados. En primer lugar, vamos a tratar lo referente a nuestra perseverancia en responder fielmente al Evangelio. En segundo lugar, nuestra perseverancia en mantenernos alejados de la idolatría. Y por último, nuestra perseverancia en nuestra lealtad al Cordero.
Vamos a hablar, como acabo de decir, en general, de permanecer fieles al Cordero en un mundo indiferente, infiel al Cordero de Dios. Así que por eso es que debemos andar en las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas, quienes hemos creído y hemos confesado nuestra lealtad al Cordero de Dios. Que perseveremos fielmente en el Evangelio, alejados de la idolatría y remarcando y fortaleciendo nuestra lealtad al Cordero de Dios. Así que vamos con el primer aspecto. Perseveremos en responder fielmente al Evangelio. El capítulo 14, como ya lo hemos visto en su primera parte, nos presenta una visión celestial, donde hay una gran multitud que se identifica como los redimidos del Cordero. ¿Lo recuerda? Están representados por un número simbólico que son 144,000, que han sido redimidos del mundo por el Cordero de Dios, han sido librados de la condenación justa por su pecado, y Cristo los presenta justos delante del Padre siempre. Pero ahora Juan, inspirado por el Espíritu Santo, le da un pequeño giro a esta visión y a esta escena, para llevarnos a pensar un poco en cómo y quiénes son los que participan de esa condición privilegiada. Y bueno, a partir del versículo 6 podemos ver, inferir cuál es esa condición para participar de ese escenario que vimos en los primeros 5 versículos. Así que, hermano, amigo, este es en un sentido, es un llamado que hace el Señor lleno de misericordia, pues nos presenta a 3 mensajeros que proclaman a toda criatura de todo pueblo, nación y lengua un mensaje. Es un llamado que Dios en su gracia trae sobre el mundo entero para ser escuchado, para llamar la atención. Y, amigo, hoy que usted nos visita, apreciado joven, señor, señora, hoy el Señor quiere hablar a su oído este mensaje. Es un llamado que el texto dice que es dado a través de 3 ángeles o mensajeros, y que ese mensaje, insisto, tiene una nota de urgencia. Urgencia tanto para el incrédulo como para el creyente. Al incrédulo, insisto, para advertirle sobre la catástrofe que vendrá sobre su alma si no atiende el mensaje. Y para usted, hermano, para que temamos con reverencia y fortalezcamos nuestra perseverancia en el Evangelio. Mire el verso 6 y 7 de nuestro pasaje. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En primera instancia, quiero llamar la atención
a la gracia divina que tiene este mensaje. Hermanos, amigos, este es un mensaje lleno de gracia y de misericordia de parte de Dios para el mundo entero, de toda generación, en toda época. Y debemos ser agradecidos a Dios por su mensaje. Eso es lo primero que quiero remarcar. Seamos agradecidos a Dios por este mensaje. Él ha enviado mensajeros, dice el texto, a la tierra para anunciar el evangelio a toda criatura. ¿No es eso una gran muestra de amor, de misericordia? Sí, es una gran muestra de amor y misericordia, porque de lo contrario, ningún ser humano podría ser salvo de la justa condenación por su pecado. Si el evangelio no fuera anunciado, ningún hombre pudiera en su estado espiritual muerto encontrar el camino de salvación y de vida eterna. ¿Cómo conoceríamos que somos criaturas malvadas y culpables ante un creador justo, santo y bueno? ¿Cómo sabríamos de la horrible condenación que pende sobre nuestras almas? ¿Y cómo hallaríamos una solución definitiva para librarnos de ese justo castigo y encontrar el camino de la salvación si no hay nadie que nos anuncie ese mensaje? Como dice la Escritura, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y agrega, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian paz, de los que anuncian buenas nuevas, dice Romanos 10. Así que Dios está enviando un mensaje de gracia, insisto, sobre toda la tierra. El mensaje del evangelio eterno, anunciando que todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. Gloria a Dios por su evangelio, ¿no le parece? Gloria a Dios por el evangelio eterno, como el Señor lo llama aquí. Porque es el mensaje eficaz. Y déjeme decirle, es el único mensaje que tiene vigencia perpetua, continua, generación tras generación. Es el mismo mensaje de salvación de ayer, de hoy, de siempre. No cambia, no se anula. Está siempre vigente la oferta de gracia para salvación de su alma, querido amigo. Es ese mensaje el que iluminó el camino de los pecadores del pasado, que abrazaron a Cristo por la fe y fueron salvos y conformaron la iglesia de siglos pasados. Es el mismo mensaje que hoy llega a usted por la palabra de Dios. Es el mensaje que viene a su alma para indicarle el camino de salvación, para iluminarle la entrada al cielo. Amigo, hoy le dice nuevamente Dios por su palabra, arrepiéntase y crea. Ese es el mensaje del evangelio eterno. Sea salvo por la sola gracia, mediante la sola fe en Jesucristo. Amigo, rinda
sus armas, depóngalas ante el Creador, el que le da aliento a su boca. Ríndase ante Él, deponga sus armas de incredulidad, de rebeldía, sus excusas, sus aplazamientos, su indiferencia. Y libre su alma del grave peligro que le acecha si no se arrepiente genuinamente. Sí, arrepintiéndose genuinamente. Porque quizás muchos de los que estén aquí ahora en este salón piensan que son salvos porque dicen, no, es que yo sí creo en Dios, pero yo creo a mi manera. Y yo sé que Dios está en todas partes. Y yo sé que mi Diosito sabe que yo lo amo y que yo creo en Él. Pero amigo, ese no es el evangelio verdadero. Hay que arrepentirse genuinamente y hacer lo que el evangelio eterno pide. Y eso es lo que dice el versículo 7. Eso es lo que pide el verdadero evangelio. Porque el mensaje es claro y a gran voz dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que lo segundo a remarcar aquí es que debemos vivir como evangélicos genuinos para ser salvos. Si creemos en el evangelio genuino, el evangelio eterno, es el evangelio que tiene unas marcas claras: temer, glorificar y adorar a Dios. ¿Sí lo vio ahí en el texto? Temed a Dios, dadle gloria, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. El verdadero creyente también persevera en esas marcas evangélicas. Y el evangelio no es solo para el incrédulo, recuerde. El evangelio también es para la iglesia. Las marcas del verdadero evangelio: primero, el temor. No es miedo, es asombro al reconocer la majestad de Dios en perfección total y en consecuencia reconocerlo como la autoridad absoluta de nuestra vida, lo cual debe estremecer su alma, llenándola de infinita reverencia hacia su ser. Ese es el temor evangélico. ¿Sabe usted de eso, hermano? Por eso la Escritura dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Así que no se crea sabio en su propia opinión como evangélico. No, el verdadero evangelio tiene que ver con un temor reverente. Que su alma tiemble. Al observar y comprender la majestad divina como dueña absoluta de su ser. Pero también es dar gloria a Dios. Dice: temed a Dios y dadle gloria. Si lo ponemos en un aspecto negativo, el
que no se ha convertido al evangelio eterno, pues no teme a Dios. Como dice la Escritura, el incrédulo no teme a Dios. No hay temor de Dios en el corazón del incrédulo, dice la Escritura. Tampoco da gloria a Dios. Y dar gloria a Dios no significa que nosotros le damos algo a Dios, algo que Él necesita. No, se trata del reconocimiento del ser de Dios, de su naturaleza, de su deidad. La palabra gloria en el original es un término que nos está dando la idea de peso. Sí, de peso. Y usted dice, bueno, gloria y peso, ¿cómo se relacionan aquí? Bueno, pues se trata de darle a Dios en su alma el peso que le corresponde. ¿Qué representa Dios en su vida? ¿Qué peso tiene Dios para usted? ¿Qué peso tiene los mandamientos que Él ha dado en su palabra? ¿Qué peso tiene todo lo que Él nos aconseja, nos exhorta, nos orienta en su palabra? ¿Eso tiene algún peso para su alma? Permítame ilustrarlo. Dígame, ¿qué peso tiene para usted agradar a su vecino acerca del color de los muebles de su sala? ¿Tiene algún peso lo que piense su vecino acerca del color de los muebles de su sala? No, ¿cierto? Pero asimismo parece que es Dios para su alma. Porque usted no le da el peso a Dios, la gloria a Dios, el reconocimiento de su valor frente a cualquier aspecto de su vida. Usted le da más peso quizás a agradarse a sí mismo que lo que Dios demanda de usted. ¿Ve el punto? Eso es ser evangélico. Darle el lugar de mayor dignidad a Dios en nuestra vida, que sea determinante Dios para nosotros. El incrédulo no le da el peso a Dios en su vida, no le da la gloria. Y el evangelio eterno también tiene que ver con adorar a Dios, hacer de Dios el único y exclusivo objeto de nuestra devoción, consagración. Cualquier otra cosa, ¿sabe cómo se llama? Idolatría. O se adora a Dios o se es idólatra. No hay otra condición. Nada en el mundo debe competir con Dios como nuestro objeto de adoración. La humanidad incrédula adora la criatura antes que el Creador. Se dedica, consagra su vida, sirve, adora muchas cosas de este mundo temporal. Adora todo y no adora al dador de la vida, a la fuente de todo bien perfecto, a la causa primera de todo lo que existe. Note como dice el versículo 7, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, las fuentes de las aguas. Eso es ser evangélico, no adorar la criatura antes que el Creador. ¿No es lo que éramos antes nosotros? ¿No adorábamos a la criatura y no al Creador? Adorábamos las cosas de esta vida temporal y no al dador de la vida.
Algunos adoran tanto la creación que apartan el domingo para sacar a su mascota a pasear para que no se deprima en el apartamento. ¿Es en serio? Adorar a la creación antes que al Creador. Por eso dice, adoren a Dios porque Él es el Creador de lo que usted adora. Adore al Creador, no a la criatura. Algunos dicen, no, es que mi adoración son mis hijos. ¿Ya ha oído eso? ¿A quién está adorando? A la criatura. Ay, pastor, pero ¿cómo así? Entonces yo no debo adorar. No, pues no adore a sus hijos, punto. El único objeto de adoración debe ser ¿quién? Dios. ¿Sabe usted de eso, querido hermano? Eso es lo que caracteriza el pueblo de Dios, nuestra manera de ser. El que ha oído y ha hecho caso a este mensaje del Evangelio eterno es el que teme, el que da gloria, el que adora a Dios, como lo hemos meditado. Por eso el Evangelio que el Señor en su gracia ha querido enviar a través de sus mensajeros para proclamar a toda criatura es un mensaje que también lleva un tono de urgencia. ¿Por qué? Porque note que dice, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Sí, la hora de su juicio ha llegado y vuelvo a decirles, hermanos y amigos, ¿cómo es el mundo en que usted vive? ¿Es un paraíso? Pues permítame decirle que si piensa eso, yo no comparto esa idea. Estamos en un mundo inundado de guerras, de muertes, de envidia, de codicia, de desamor, etcétera, etcétera. ¿Y sabe por qué es eso? Porque el juicio de Dios ya llegó. Los jinetes del Apocalipsis ya están cabalgando. ¿Recuerda que ya lo estudiamos? El Señor Jesús ya abrió el rollo y ya el juicio está sobre esta tierra. Pero espere un momento, es un juicio temporal. Es un juicio que está todavía matizado de gracia común. Por eso es que todavía aún podemos disfrutar de ciertas cosas en este mundo caído. Pero solo por gracia común, porque es solo el juicio temporal que sirve de preámbulo al juicio final. Y por eso el mensaje del Evangelio eterno trae este tono de urgencia. El juicio ha llegado. Este es el último llamado a la humanidad de todos los tiempos en la era de la iglesia. Sí, el último llamado, como cuando usted está en la sala de espera en una cita médica y escucha un nombre que están llamando y lo llaman la primera, la segunda y la tercera vez y nadie acude. ¿Sí ha estado en esas? ¿Y qué pasa cuando nadie acude? Pues se cierra la puerta para ese paciente y sigue el siguiente. Se escucha el último llamado. Ese es el Evangelio eterno de estos últimos tiempos, como dice Juan. Hijitos, este es el último tiempo. El Evangelio eterno debe ser proclamado a toda criatura en este último tiempo, que es la era de la iglesia, porque el juicio ya empezó y el juicio final está también a la puerta. Mire el capítulo 16, solo para ilustrarle, versículo 16 dice:
15, perdón, dice: he aquí yo vengo como ladrón. El Señor anuncia que estamos ya próximos, que la era de la iglesia termina y viene el juicio. Mire el capítulo 22 ahí en su Biblia, versículo 7. El Señor dice: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 12: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Estos son tiempos peligrosos para el alma humana. Por eso, amigo, otra vez, usted que aún no cree, atienda a este anuncio. Son tiempos peligrosos para su alma. El que no atienda al último anuncio puede ser engañado, seducido por el mundo y recibir finalmente el grave juicio divino. Perder la última llamada que el Señor hace a su alma no es cosa liviana. Por eso nuestro segundo punto es: perseveremos en mantenernos alejados de la idolatría. Quienes hagan caso omiso al anuncio del Evangelio eterno participarán del juicio que se ha proferido sobre el mundo incrédulo. Y note que aquí ahora el texto nos habla de otro mensajero que anuncia la sentencia proferida por el juez del universo sobre todo el sistema mundial incrédulo, anticristiano, idolátrico. Versículo 8. Dice el texto: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Qué interesante notar aquí, hermanos, amigos, cómo este texto describe la condición de los que conforman y participan, note por favor, conforman y participan todo el sistema social, político y religioso del mundo. Sí, incluido el religioso. Porque hay una falsa espiritualidad, ¿recuerda? Allí están los que les gusta oír lo que acaricia sus oídos. Pero el punto es que el capítulo 13 y 14 nos ha hablado, recuerden, de varios sistemas. Nos ha hablado del poder político, recuerda, como una bestia. Nos ha hablado del poder religioso o la espiritualidad falsa como otra bestia. Pero ¿quiénes son los que apoyan y se adhieren a esos sistemas políticos y a esos sistemas religiosos? ¿Quiénes son? Pues son las personas que los siguen, que se alinean con ese tipo de sistemas. Y a este sistema es el que el texto bíblico llama Babilonia. Babilonia es como se denomina en las Escrituras ese sistema del mundo, ese sistema social, político, religioso, apartado de Dios. Y se llama Babilonia porque es un nombre simbólico. En las Escrituras alude
a la humanidad que se aleja y se opone a Dios y a reconocer su señorío. Empieza desde la Torre de Babel, ¿recuerda? Y luego de la gran ciudad de Babilonia. Esos dos escenarios son referentes del intento del hombre de excluir a Dios en sus vidas y convertirse en autosuficientes. En el primer siglo, cuando el Señor le escribe a la iglesia este libro de Apocalipsis, Roma, considerada como la ciudad eterna, era el centro cultural, religioso, político que encarnaba estos ideales humanistas. Era la Babilonia del siglo I. Cuando se rechaza a Dios, el hombre es el que quiere ocupar su lugar, el que quiere convertirse en el eje central. Todo ahora está en función del bienestar humano, de su exaltación, de su seguridad, de su paz, de su felicidad, todo conforme a su propia manera de pensar y su razonamiento. Ese es el mundo que nos rodea, un mundo centrado en el hombre, en los intereses del hombre, en los vicios del hombre, en el pecado del hombre, en satisfacer al hombre en su estado caído. El mundo está alineado a esos ideales. Y eso es lo que seduce, embriaga a la humanidad. Note cómo dice el versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Note, ¿por qué? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El sistema del mundo es un sistema embriagador, seductor, distorsiona, embota sus sentidos, hace creer que lo bueno es malo y lo malo es bueno, para que así el hombre crea que en su condición se encuentra perfectamente bien y se aleje del Evangelio y considere el mensaje del Evangelio algo irrelevante, algo incomprensible, algo que no tiene importancia para su alma. Esa es la embriaguez que el mundo ofrece. Es el tridente de Satanás. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, lo dice el apóstol Juan. ¿Sí lo recuerda? Y el que está embriagado por Babilonia, ¿será que puede discernir el mal que le espera a su alma al final de ese camino? ¿Sabe el que está embriagado y en el estupor del alcohol, cuando está conduciendo al filo de un abismo que va a caer hasta el fondo y va a arruinar su vida? No se da cuenta de eso. Los valores de Babilonia, que representan el odio a Dios, la mundanalidad, el amor por el sistema de este siglo, es una perspectiva totalmente desviada. Y cuando alguien se embriaga con este vino, no puede ver la realidad de su condición perdida. Su sano juicio se pierde. Y dice que Babilonia ha hecho que beban del vino
del furor de su fornicación. Y recuerde que como vimos en los primeros 5 versículos en la pasada oportunidad, cuando habla de los que permanecieron sin contaminarse y son vírgenes, recuerde, era un lenguaje simbólico como todo el lenguaje que sabemos es apocalíptico. Y estaba hablando de esa fornicación espiritual, cuando el hombre se entrega a adorar otras cosas y no a adorar a su creador, al dador de la vida. Cuando la lealtad debe darse a Dios solamente, pero se coquetea con el mundo y se participa y se disfruta de lo que ofrece el sistema del mundo. Se cae en infidelidad hacia Dios, se corrompe la pureza espiritual, se cae en la fornicación idolátrica. Y la humanidad incrédula es por definición idólatra. Se dedica, se consagra, sirve a lo que en su estupor considera la fuente de todo bienestar y felicidad para su alma. Eso es Babilonia. Y parece que Babilonia es un gran sistema. A nuestros ojos parece que es muy exitoso. Pero dice la Escritura que ya ha sido juzgado, dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ya está sentenciado a destrucción total. Y es por eso que el autor la ve como un imperio que ha caído. Y el anuncio del Señor es ese: ¿por qué vamos a seguir y confiar y adherirnos y cooperar a un sistema que ya ha sido juzgado por Dios y está sentenciado a la ruina total? Eso debe advertirnos para apartarnos del mundo, para no cooperar, para no participar de la ruina que vendrá sobre Babilonia. Ha caído Babilonia, dice el texto. La intoxicación de Babilonia conduce entonces a una transferencia de lealtad. Los que están embriagados por Babilonia, pues tienen su lealtad con la bestia. Su lealtad está totalmente alineada hacia el enemigo de nuestras almas. Y la pregunta que el Señor hoy le hace y demanda su respuesta sincera es: ¿dónde se encuentra su lealtad? ¿En Babilonia? ¿O su lealtad es con el Cordero de Dios y el Padre? ¿Dónde está su lealtad? Por eso debemos movernos al último punto. Perseveremos en nuestra lealtad al Cordero. Hemos visto nuestra perseverancia en el Evangelio, la perseverancia en alejarnos de la idolatría, y por último veamos nuestra perseverancia en nuestra lealtad al Cordero. Los versículos 9 al 11 tratan de ese tema y describen el asunto de una manera muy
fuerte, muy vívida. Podemos decir que es un anuncio horrible. Es el más fuerte de las 3 advertencias angélicas de este pasaje que hemos meditado. Y especialmente, o en primer lugar, ese mensaje de estos versos va dirigido a aquellos que rinden lealtad a Babilonia, al sistema del mundo, y detalla las consecuencias que no son livianas porque son consecuencias eternas. Pero esas advertencias también son para el pueblo de Dios, son para usted, querido hermano, para que las atesore en su alma, para que fortalezca así su lealtad al Cordero de Dios y cultive su temor reverente. En primer lugar, este texto, este último pasaje, nos lleva a meditar en que los creyentes debemos vivir consecuentes con nuestra marca. Vivamos consecuentes con nuestra marca. Note como dice el versículo 9. El tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Dejémoslo ahí. Habla de una marca en la frente y en la mano. Y ya estudiamos ese punto. Y recuerde que esa marca no es una marca física, que no se trata de estar buscando tatuajes, símbolos, códigos, implantes. No, recuerda que no es eso. Ese es un símbolo espiritual. La marca es un símbolo, recuerde, de propiedad, de lealtad absoluta a algo. Y en el mundo, en el sistema del mundo, no hay neutralidad. El hombre incrédulo, así como éramos muchos o todos de nosotros antes de que Cristo nos rescatara, llevábamos esa marca en la frente que simboliza una mente cautiva a otros intereses que no son los intereses de Dios, son los intereses del pecado y de la naturaleza caída. Una marca en la mano que tiene que ver con las acciones que están al servicio del pecado. Esa es la marca, ese es el distintivo del mundo incrédulo. Pero ¿cuál es la marca del creyente? ¿Lo recuerda? Mire el versículo 1 del capítulo 14 donde estamos. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Cuál es la marca de los hijos de Dios? La marca del Cordero y del Padre. Es decir, que su mente está cautiva a Cristo, sus pensamientos están cautivos a Cristo y sus acciones corresponden con ese pensamiento cautivo a Cristo. Ahora, querido hermano, la pregunta es sobre
¿Cuál es la marca que hay en usted? Examine su vida. ¿Será que hay un matiz de la marca de Babilonia todavía en su vida? ¿De la marca de la bestia? No corresponde a nuestra condición si perseveramos en la fidelidad al Cordero. ¿Qué nota que hay en su vida? ¿Aún los valores del mundo pesan en su alma, en su corazón? Solamente hay dos nombres que pueden estar escritos en su frente: el nombre del Cordero y de su Padre, dice el versículo 1. Así que el Señor hoy quiere confrontarnos. ¿Estamos llevando vidas evangélicas? ¿Estamos buscando en la gracia de Dios ser fieles al Cordero? Porque la marca define nuestro destino eterno. Eso sería lo segundo a considerar aquí. Mire cómo dice el versículo 10 y 11. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. El texto describe un castigo donde los impíos estuvieron bebiendo todo el tiempo de la copa de Babilonia. Ahora dice que Dios les dará a beber de otra copa. ¿Sí lo notó ahí? Beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Hermano, amigo, esto es solemne. Vivir conscientes de esta advertencia es lo que el Señor quiere. Porque ese es el destino eterno. Beber de la copa de la ira de Dios, que dice que será vaciado puro en el cáliz de su ira. Hermano, es tan difícil concebir el castigo eterno. Y es solamente a través de estas ilustraciones simbólicas que podemos medio captar las implicaciones de la ruina eterna en el infierno. Beber de ese cáliz debe ser algo terrible. Porque se beberá la ira del Dios justo sin una gota de misericordia.
sin una gota de gracia. Eso es lo que nos está diciendo. Beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Hoy el juicio de Dios está sobre el mundo entero, pero aún hay gracia común, aún hay destellos de misericordia. Y aún así podemos decir que este mundo es tormentoso, que no es un mundo agradable, hospitalario. ¿Cómo será esa condición donde se bebe la ira pura y no hay ni una gota de descanso, de misericordia, de gracia? Es algo muy diferente a los juicios temporales actuales en esta tierra, que están mezclados, están diluidos con un poco de gracia común y de bondad divina. Y dice el texto: y serán atormentados con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero, y su humo, el humo de su tormento, sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche. Qué horrible caer en el lago de fuego y azufre. Un tormento eterno, ineludible, donde el remordimiento arde en el corazón como un fuego que no se apaga por los siglos de los siglos. No podemos ni imaginar esa condición. Así que, hermano y amigo, atendamos a estas cosas. Es por gracia que el Señor ha enviado estos mensajeros a proclamar estos anuncios, para que atendamos a ese mensaje, para que temamos y nos fortalezcamos más en perseverar fielmente en el Cordero de Dios. Y a usted, amigo, que el Señor le dé el don de la fe, el don del arrepentimiento, para escuchar la voz de Dios y correr por su alma, abrazar a Cristo por la fe y ser salvo. Hoy somos llamados a cultivar un temor reverente delante del Señor, a darle a Dios el peso que corresponde en nuestra vida, en combatir nuestro humanismo, que quiere siempre satisfacer nuestros intereses, nuestros deseos por encima de la voluntad de Dios. Hoy somos llamados con urgencia a anunciar el Evangelio, a llevar el mensaje del Evangelio eterno, porque estamos en el último tiempo, es la última oportunidad, es el último llamado. Y hoy somos animados a resistir en la gracia de Dios la idolatría. Y hoy somos consolados sabiendo que si fracasamos, porque aún estamos en una condición caída, hay un remanente de pecado en nuestros corazones, sabemos que Cristo un día tomó el cáliz puro de la ira del Padre y lo bebió hasta la última gota
en lugar suyo, para que hoy podamos acudir a Cristo cada vez que no somos fieles al Cordero y volvamos nuevamente en Cristo a vivir en arrepentimiento y fe y a esforzarnos a andar en el Evangelio eterno, llevando un estilo de vida evangélico, en temor a Dios, en gloria a Dios y en alabanza a Dios. Hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé gracia para que podamos permanecer fieles al Cordero en un mundo infiel. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra. Señor, solo tú puedes aplicarla, prosperarla, bendecirla en nuestros corazones. Padre, te ruego que así sea. Señor, ayúdanos para que tu palabra no caiga en tierra árida, ni caiga en una roca donde no germine ni dé fruto. Señor, quieras tú prosperarla, quieras tú bendecirla en nuestros corazones, en tu pueblo. Gracias, Señor, por este anuncio que hoy nos has dado. Y rogamos también, Señor, por los que aún no creen, los que hoy están aquí en este salón. Padre, quieras tú abrir sus oídos, regenerar sus corazones y que puedan entender salvíficamente tu mensaje, tu advertencia, tu anuncio, Señor, y que muchos hoy sean salvos. Padre, te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo, con acciones de gracias. Amén y amén.